El barón de Groswig. El barón von Kolbethaut de Groswig, Alemania, era probablemente un joven varón como cualquiera le gustaría ver uno. No es necesario que diga que vivía en un castillo porque es evidente. Tampoco es necesario que diga que vivía en un castillo antiguo, pues ¿qué varón alemán viviría en uno nuevo? Había muchas circunstancias extrañas relacionadas con este venerable edificio, entre las cuales no era la menos sorprendente y misteriosa el hecho de que, cuando soplaba el viento, éste rugía en el interior de las chimeneas o incluso aullaba entre los árboles del bosque circundante, o que cuando brillaba la luna, ésta se abría camino por entre determinadas pequeñas aberturas de los muros y llegaba a iluminar plenamente algunas zonas de los amplios salones y galerías, dejando otras en una sombra tenebrosa. Tengo entendido que uno de los antepasados del barón, que andaba escaso de dinero, le han clavado una daga a un caballero que llegó una noche pidiendo servidumbre de paso, y se supone que los hechos milagrosos tuvieron lugar como consecuencia de aquello. Y, sin embargo, difícilmente puedo saber cómo sucedió, pues el antepasado del barón, que era un hombre amable, se sintió después tan apenado por haber sido tan irreflexivo y haber puesto sus manos violentas sobre una cantidad de piedras y maderos pertenecientes a un varón más débil, que construyó como excusa una capilla, obteniendo un recibo del cielo como saldo a cuenta. El hecho de haber hablado del antepasado del varón me trae a la mente los vehementes deseos de éste de que se respete su linaje. Temo no poder decir con seguridad cuántos antepasados haya tenido el varón, pero sé que había tenido muchísimos más que cualquier otro hombre de su época, y solo deseo que haya vivido hasta fechas recientes para haber podido dejar más en la tierra. Para los grandes hombres de los siglos pasados debió ser muy duro haber llegado al mundo tan pronto, pues lógicamente un hombre que nació hace 300 o 400 años no puede esperarse que tuviera antes que él tantos parientes como un hombre que haya nacido ahora. Este último, quien quiera que sea, y por lo que nosotros sabemos lo mismo podría ser un zapatero remendón, que un tipo bajo y vulgar, tendrá un linaje más largo que el mayor de los nobles vivo actualmente, y afirmo que esto no es justo. Bueno, pero el barón von Kolbethaut de Groswig era un hombre guapo y atezado, de cabello oscuro y grandes mostachos, que salía a cazar a caballo vestido con paño verde de Lincoln, con botas rojas en los pies, con un cuerno de caza colgado del hombro como el guarda de un campo muy amplio. Cuando soplaba su cuerno, otros 24 caballeros de rango inferior, vestidos con paño verde de Lincoln un poco más vasto y botas de cuero bermejo de suelas un poco más gruesas, se presentaban directamente y galopaban todos juntos con lanzas en las manos como barandillas de una area lacada, cazando jabalíes o encontrándose quizá con un oso, en cuyo último caso el varón era el primero en matarlo, y después engrasaba con él sus bigotes. Fue una vida alegre la del barón de Groswig, y más alegre todavía la de sus partidarios, quienes bebían vino del Rin todas las noches hasta que caían bajo la mesa, y entonces encontraban las botellas en el suelo y pedían pipas. Jamás hubo calaveras tan festivos, fanfarrones, joviales y alegres como los que formaban la animada banda de Groswig. Pero los placeres de la mesa, o los placeres de debajo de la mesa, exigen un poco de variedad, sobre todo si las mismas 25 personas se sientan diariamente ante la misma mesa para hablar de los mismos temas y contar las mismas historias. El barón se sintió aburrido y deseó excitación. Empezó a disputar con sus caballeros y todos los días, después de la cena, intentaba patear a 2 o 3 de ellos. Al principio, aquello resultó un cambio agradable, pero al cabo de una semana se volvió monótono. El barón se sintió totalmente indispuesto y buscó con desesperación alguna diversión nueva. Una noche, tras los entretenimientos del día de los que había ido más allá de Nimrod o Gillenwitter y matado otro hermoso oso, llevándolo después a casa en triunfo, el barón von Kolbethaut se sentó desanimado a la cabeza de su mesa, contemplando con aspecto descontento el techo ahumado del salón. Trasegó enormes copas llenas de vino, pero cuanto más bebía, más fruncía el ceño.
Los caballeros, que habían sido honrados con la peligrosa distinción de sentarse a su derecha y a su izquierda, le imitaron de manera milagrosa en el beber y se miraron ceñudamente el uno al otro. «Lo haré», gritó de pronto el barón, golpeando la mesa con la mano derecha y retorciéndose el mostacho con la izquierda. «Preñaré a la dama de Grosvig». Los 24 verdes de Lincoln se pusieron pálidos, a excepción de sus 24 narices, cuyo color permaneció inalterable. «Me refiero a la dama de Grosvig», repitió el barón mirando la mesa a su alrededor. «Por la dama de Grosvig», gritaron los verdes de Lincoln, y por sus 24 gargantas bajaron 24 pintas imperiales de un vino del Rin tan viejo y extraordinario que se lamieron sus 48 labios y luego pestañearon. «La hermosa hija del barón von Zwillenhausen», añadió Colbert-Haut, condescendiendo a explicarse. «La pediremos en matrimonio a su padre en cuanto el sol baje mañana. Si se niega a nuestra petición, le cortaremos la nariz». Un murmullo ronco se elevó entre el grupo. Todos los hombres tocaron primero la empuñadura de su espada y después la punta de su nariz, con espantoso significado. Qué agradable resulta contemplar la piedad filial. Si la hija del barón hubiera suplicado a un corazón preocupado, o hubiera caído a los pies de su padre cubriéndolos de lágrimas saladas, o simplemente si se hubiera desmayado y hubiera cumplimentado luego al anciano caballero con frenéticas jaculatorias, las posibilidades son 100 contra 1 a que el castillo de Zwillenhausen habría sido echado por la ventana, se habría echado por la ventana al barón y el castillo habría sido demolido. Sin embargo, la damisela mantuvo su paz cuando un mensajero madrugador llevó a la mañana siguiente la petición de von Colbert-Haut y se retiró modestamente a su cámara, desde cuya ventana observó la llegada del pretendiente y su séquito. En cuanto estuvo segura de que el jinete de los grandes mostachos era el que se le proponía como esposo, se precipitó a la presencia de su padre y expresó estar dispuesta a sacrificarse para asegurar la paz del anciano. El venerable barón cogió a su hija entre sus brazos e hizo un guiño de alegría. Aquel día hubo grandes fiestas en el castillo. Los 24 verdes de Lincoln de von Colbert-Haut intercambiaron votos de amistad eterna con los 12 verdes de Lincoln de von Zwillenhausen y prometieron al viejo barón que beberían su vino hasta que todo se volviera azul, con lo que probablemente querían significar que hasta que todos sus semblantes hubieran adquirido el mismo tono que sus narices. Cuando llegó el momento de la despedida, todos palmeaban las espaldas de todos los demás, y el barón von Colbert-Haut y sus seguidores cabalgaron alegremente de regreso a casa. Durante 6 semanas mortales jabalíes y osos tuvieron vacaciones. Las casas de Colbert-Haut y Zwillenhausen estaban unidas. Las lanzas se derrumbaron, y el cuerno de caza del barón contrajo ronquera por falta de soplidos. Aquellos fueron momentos importantes para los 24, pero ¡ay! Sus días elevados y triunfales estaban ya calzándose para disponerse a irse. «Querido mío», dijo la baronesa. «Mi amor», le respondió el barón, «esos hombres toscos y ruidosos». «¿Cuáles, señora?», preguntó el barón sorprendido. Desde la ventana junto a la que estaban, la baronesa señaló el patio inferior en donde, inconscientes de todo, los verdes de Lincoln estaban realizando copiosas libaciones estimulantes como preparativo para salir a cazar 1 o 2 berracos. «Son mi grupo de caza, señora», le informó el barón. «Licéncialos, amor», murmuró la baronesa. «¿Licenciarlos?», gritó el barón con asombro. «Para complacerme, amor», contestó la baronesa. «Para complacer al diablo, señora», respondió el barón. Entonces la baronesa lanzó un gran grito y se desmayó a los pies del barón. ¿Qué podía hacer el barón? Llamó a la doncella de la señora y rugió pidiendo un doctor. Y luego, saliendo a la carrera al patio, pateó a los 2 verdes de Lincoln que más habituados estaban a ello, y maldiciendo a todos los demás, les pidió que se marcharan, aunque no le importaba a dónde. No sé la expresión alemana para ello, pues si la conociera lo habría podido describir delicadamente. No me corresponde a mí decir mediante qué medios o qué grados algunas esposas consiguen someter a sus esposos de la manera que lo hacen, aunque sí puedo tener mi opinión personal sobre el tema y pensar que ningún miembro del Parlamento
debería estar casado, por cuanto que 3 miembros casados de cada 4 votarán de acuerdo con la conciencia de su esposa, si la tienen, y no de acuerdo con la suya propia. Lo único que necesito decir ahora es que la baronesa von Koldewhout adquirió de una u otra manera un gran control sobre el barón von Koldewhout y que poco a poco, trocito a trocito, día a día y año a año, el barón obtenía la peor parte de cualquier cuestión disputada o era astutamente descabalgado de cualquier antigua afición. Y así, cuando se convirtió en un hombre grueso y robusto de unos 48 años, no tenía ya fiestas, ni jolgorios, ni grupo de caza, ni tampoco casa. En resumen, no le quedaba nada que le gustara o que hubiera solido tener. Y así, aunque fue tan valiente como un león y tan audaz como descarado, fue claramente despreciado y reprimido por su propia dama en su propio castillo de Grosvig. Y no acaban aquí todos los infortunios del varón. Aproximadamente un año después de sus nupcias, vino al mundo un varón robusto y joven, en cuyo honor se dispararon muchos fuegos artificiales y se bebieron muchas docenas de barriles de vicio. Pero al año siguiente llegó una joven baronesa, y cada año otro joven varón, y así un año tras otro, o un varón o una baronesa, y un año los dos al mismo tiempo, hasta que el varón se encontró siendo padre de una pequeña familia de 12. En cada uno de esos aniversarios, la venerable baronesa von Swillenhausen se ponía muy nerviosa y sensible por el bienestar de su hija, la baronesa von Koldewhout, y aunque no se sabe que la buena dama hiciera nunca nada real que contribuyera a la recuperación de su hija, seguía considerando un deber ponerse tan nerviosa como fuera posible en el castillo de Grosvig, y dividir su tiempo entre observaciones morales sobre la forma en que se llevaba la casa del barón y quejarse por el duro destino de su infeliz hija. Y si el barón de Grosvig, algo herido e irritado por esa conducta, cobraba valor y se aventuraba a sugerir que su esposa al menos no estaba peor que las esposas de otros varones, la baronesa von Swillenhausen suplicaba a todas las personas que se dieran cuenta de que nadie, salvo ella, simpatizaba con los sufrimientos de su hija. Y con aquello, sus parientes y amigos comentaban que con toda seguridad ella sufría mucho más que su yerno, y que si existía algún animal vivo de corazón duro, ese era el barón de Grosvig. Pobre varón lo soportó todo mientras pudo, y cuando no pudo soportarlo ya más, perdió el apetito y el ánimo, y se quedó sentado lleno de tristeza y aflicción. Pero todavía le aguardaban problemas peores, y cuando le llegaron aumentó su melancolía y su tristeza. Cambiaron los tiempos, se endeudó. Las arcas de Grosvig, que la familia Swillenhausen había considerado inagotables, se vaciaron. Y precisamente cuando la baronesa estaba a punto de sumar la 13ª adición al linaje de la familia von Koldewhout, descubrió que carecía de medios para reponerlas. «No veo qué se puede hacer», dijo el barón. «Creo que me suicidaré». Fue una idea brillante. El barón cogió un viejo cuchillo de caza de un armario que tenía al lado, y tras afilarlo sobre la bota, le hizo a su garganta lo que los muchachos llaman una oferta. «Bueno», exclamó el barón al tiempo que detenía la mano, «quizá no esté lo bastante afilado». El barón lo afiló de nuevo e hizo otro intento, pero detuvo su mano un fuerte griterío que se produjo entre los jóvenes varones y baronesas, reunidos todos en un salón infantil situado arriba de la torre, con barras de hierro por el exterior de las ventanas, para impedir que se lanzaran al foso. «Si hubiera sido soltero», dijo el barón suspirando, «podría haberlo hecho más de 50 veces, sin que me interrumpieran. Vamos, lleva una botella de vino y la pipa más grande a la pequeña habitación abovedada que hay tras el salón». Una de las criadas ejecutó de la manera más amable posible la orden del barón, en el curso de una media hora. Y von Koldewhout, tras apreciar que así había sido hecho, se dirigió a grandes zancadas hacia la habitación abovedada, cuyas paredes, que eran de una madera oscura y brillante, relucían al fuego de los leños ardientes, apilados en el hogar. La botella y la pipa estaban dispuestas y el lugar parecía en general muy cómodo. «Deja la lámpara», ordenó el barón. «¿Alguna otra cosa, mi señor?»,
preguntó la criada. Soledad, contestó el varón. La criada obedeció y el varón cerró la puerta. Fumaré una última pipa y luego pondré fin a todo, dijo el varón. El señor de Grosvig dejó el cuchillo sobre la mesa hasta que lo necesitara. Se sirvió una buena medida de vino, se echó hacia atrás en la silla, estiró las piernas delante del fuego y se desinfló. Pensó en muchísimas cosas, en sus problemas de hoy y en los días pasados, cuando era soltero, en los verdes de Lincoln, que desde hacía tiempo habían sido dispersados por el país, sin que nadie supiera dónde estaban, con la excepción de 2, que desgraciadamente habían sido decapitados, y 4 que se habían matado de tanto beber. Su mente pensó en osos y berracos, cuando en el momento de beberse la copa hasta el fondo alzó la mirada y vio por primera vez con asombro ilimitado que no estaba solo. No, no lo estaba, pues al otro lado del fuego se hallaba sentada con los brazos cruzados una horrible y arrugada figura, de ojos profundamente hundidos e inyectados en sangre, rostro cadavérico de inmensa longitud, ensombrecido por unas grejas enmarañadas y mal cortadas de cabellos negros recios. Vestía una especie de túnica de color azulado desvaído que, como observó el varón, contemplándola atentamente, estaba ornamentada llevando por delante, a modo de cierres, asideros de ataúd. También llevaba las piernas cubiertas por planchas de ataúd, a modo de armadura, y sobre el hombro izquierdo llevaba un corto manto oscuro que parecía hecho con los restos de un paño mortuorio. No prestaba atención al varón, pues miraba fijamente el fuego. «¡Hola!», exclamó el varón, al tiempo que golpeaba el suelo con los pies para llamar su atención. «¡Hola!», replicó el otro, dirigiendo la mirada hacia el varón, pero solo los ojos, no el rostro. «¿Qué pasa?». ¿Qué pasa?», contestó el varón sin acobardarse en lo más mínimo por la voz hueca y la mirada carente de brillo del otro. «Soy yo el que debería hacer esa pregunta. ¿Cómo llegó hasta aquí?». «Por la puerta», contestó la figura. «¿Quién es?», preguntó el varón. «Un hombre», contestó la figura. «No le creo», dijo el varón. «Pues no lo crea», contestó la figura. «Eso es lo que haré», replicó el varón. La figura se quedó mirando un tiempo al osado varón de Grosvig y luego, en tono familiar, dijo: «Ya veo que nadie le puede persuadir. No soy un hombre». «¿Entonces qué es?», preguntó el varón. «Un genio», contestó la figura. «Pues no se parece mucho a ninguno», contestó burlonamente el varón. «Soy el genio de la desesperación y el suicidio. Ahora ya me conoce». Tras decir esas palabras, la aparición se puso de cara al varón, como si se preparara para una conversación, y lo más notable de todo fue que apartó el manto hacia un lado, mostrando así una estaca que le recorría el centro del cuerpo. Se la sacó con un movimiento brusco y la dejó sobre la mesa con el mismo cuidado que si se tratara de un bastón de paseo. «¿Está dispuesto ya para mí?», preguntó la figura fijando la mirada en el cuchillo de caza. «No del todo. Primero he de terminar esta pipa». «Entonces, aligere», exclamó la figura. «Parece tener prisa», contestó el varón. «Pues bien, sí, la tengo. Hay ahora muchos asuntos de los míos en Inglaterra y Francia, y mi tiempo está ocupadísimo». «¿Bebe?», preguntó el varón tocando la botella con la cazoleta de la pipa. «9 veces de cada 10 y siempre con exageración», replicó secamente la figura. «¿Nunca con moderación?». «Jamás», contestó la figura con un estremecimiento. «Eso produce alegría». El varón echó una ojeada a su nuevo amigo, a quien consideró como un parroquiano verdaderamente extraño, y finalmente le preguntó si tomaba parte activa en acontecimientos como los que había estado contemplando. «No», contestó la figura en tono evasivo, «pero estoy siempre presente». «Para contemplar imparcialmente, supongo», dijo el varón. «Exactamente», contestó la figura jugueteando con la estaca y examinando la punta. «Dese toda la prisa que pueda. ¿Quiere? Pues hay un joven caballero que ahora me necesita porque le aflige el tener demasiado dinero y tiempo libre, o eso me parece». «¿Va a suicidarse porque tiene demasiado dinero?», exclamó el varón. «Realmente divertido. Esa sí que es buena». Aquella fue la primera vez que el varón se rió desde hacía mucho tiempo. «Le ruego que no vuelva a hacer eso», le reconvino la figura, que parecía muy asustada.
¿Y por qué no? Preguntó el barón. Porque me produce un gran dolor. Suspire todo lo que quiera. Eso me hace sentir bien. Al escuchar la mención de la palabra, el barón suspiró mecánicamente. La figura, animándose de nuevo, le entregó el cuchillo de caza con la cortesía más encantadora. Y, sin embargo, no es mala idea. Un hombre que se suicida porque tiene demasiado dinero, comentó el barón al tiempo que sentía el borde del arma. Bah, no mejor que la de un hombre que se suicida porque no tiene nada, o tiene demasiado poco, contestó la aparición con petulancia. No tengo manera de saber si el genio se comprometió sin intención alguna al decir eso, o si es que pensó que la mente del varón estaba ya tan decidida que no importaba lo que dijera. Lo único que sé es que el varón detuvo al instante la mano, abrió bien los ojos y miró como si en ellos hubiera entrado por primera vez una luz nueva. Bueno, la verdad es que no hay nada que sea lo bastante malo como para quitarse de en medio por ello, dijo von Kohlwethout. Salvo las arcas vacías, gritó el genio. Bien, pero un día pueden llenarse de nuevo, añadió el barón. Las esposas regañonas, le reconvino el genio. Ah, se las puede hacer callar, contestó el barón. 13 hijos, gritó el genio. Seguramente no todos saldrán malos, replicó el barón. Evidentemente el genio se estaba enfadando bastante por el hecho de que de pronto el barón sostuviera esas opiniones, pero intentó tomárselo a broma y dijo que se sentiría muy agradecido hacia él si le permitía saber cuándo iba a dejar de tomárselo a risa. Pero si no estoy bromeando, nunca estuve tan lejos de eso, protestó el barón. Bueno, me alegra oír eso, respondió el genio con aspecto ceñudo, porque una broma que no sea un juego de palabras es la muerte para mí. Vamos, abandone enseguida este mundo terrible. No sé, dijo el barón jugueteando con el cuchillo. Ciertamente que es terrible, pero ¿no cree que el suyo sea mucho mejor? Pues no tiene aspecto de encontrarse especialmente cómodo. Eso me recuerda que me sentía muy seguro de obtener algo mejor si abandonaba este mundo. De pronto lanzó un grito y se incorporó. Nunca había pensado en esto. ¡Concluya! Gritó la figura castañeteando los dientes. ¡Fuera! Le contestó el barón. Dejaré de meditar sobre las desgracias. Pondré buena cara y probaré de nuevo con el aire libre y los osos. Y si eso no funciona, hablaré sensatamente con la baronesa y acabaré con los von Schwillenhausen. Tras decir aquello, el barón volvió a sentarse en la silla y rió con tanta fuerza y alboroto que la habitación resonó. La figura retrocedió 1 o 2 pasos mirando entre tanto al barón con terror intenso, y después recogió la estaca, se la metió violentamente en el cuerpo, lanzó un aullido atemorizador y desapareció. Von Kohlwethout no volvió a verla nunca. Una vez que había decidido actuar, inmediatamente obligó a razonar a la baronesa y a los von Schwillenhausen, y murió muchos años después. No como un hombre rico, que yo sepa, pero como un hombre feliz. Dejó tras él una familia numerosa que fue cuidadosamente educada en la casa del oso y el berraco, bajo su propia vigilancia personal. Y mi consejo a todos los hombres es que si alguna vez se sienten tristes y melancólicos por causas similares, como les sucede a muchos hombres, contemplen los 2 lados del asunto y pongan un cristal de aumento sobre el mejor. Y si todavía se sienten tentados a irse sin permiso, que primero se fumen una gran pipa y se beban una botella entera y aprovechen el laudable ejemplo del barón de Grosbig.